A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Niñez, Salud y Sociedad tiene hoy un programa muy peculiar. Vamos a hablar sobre el dolor en la infancia, particularmente en los niños pequeños, en quienes a veces la identificación de este problema no resulta tan fácil. Para el efecto, cuento con la presencia del doctor Luis Fernando Martínez, quien es experto en este tipo de problemas y que nos va a dar muy buenas orientaciones para que las podamos aplicar en nuestro hogar y que podamos dar una debida atención a nuestros pequeños niños en la casa. Voy a empezar preguntando, ¿quién es el doctor Luis Fernando Martínez? ¿Cómo están con todos? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy médico anestesiólogo, ¿sí? Especializado aquí en la Universidad Central del Ecuador, y tengo un fellow hecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en cuanto a lo que es manejo de dolor y cuidado paliativo. Especializado en materia de dolor, de modo que vamos a tener con él un diálogo que espero que resulte interesante y sobre todo que sea de gran utilidad. Quiero empezarle preguntando, ¿cómo podríamos definir el dolor? Muy bien. Nosotros vamos a definir que tanto la OMS como la Sociedad Internacional del Dolor nos dice que este es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, que tiene un acompañamiento de un daño tisular o un daño real y un daño potencial. Pero hay que definirlo, hay que desmembrar todo lo que nos está queriendo decir este concepto, ¿no es cierto? Y nos quiere decir que puede haber un daño, ya sea por un golpe, por un corte, por una fractura o por una lesión de un órgano, que está produciendo esta sensación sensitiva, este dolor, esta experiencia negativa, pero que a su vez, si perpetúa en el tiempo, y ya hemos de ir analizando un poquito más de estas circunstancias, va a dar un componente también desde el punto emocional. Y en los niños este componente emocional va a ser también visto en que el niño se vuelve cohibido, no quiere jugar, está solo con los padres, a veces tiene un llanto muy fácil, y esto conlleva de que tanto el niño pequeño como el niño un poco más adulto pueda tener muchos inconvenientes tanto en su desarrollo como también en su función, tanto en escuela y como el ir relacionándose con tanta u otra persona. Ha dicho el doctor Martínez que es una sensación desagradable para el niño, pero creo que también es compartido por la familia, sobre todo los padres que empiezan a buscar la causa del dolor y se angustian tratando de buscar la mejor de las ayudas. Desde luego que sí, y esa es una de las partes importantes en las cuales nosotros tenemos que darnos cuenta que el primero en evaluar el dolor va a ser los padres, tanto el padre o la madre, los mismos hermanos o la familia que está en conjunto, porque ellos van a ver estos cambios en cuanto a su sensación, en cuanto a su irritabilidad, al llanto fácil, y eso provoca que el niño no tenga un buen desarrollo. Pero también va a ser otra. El paciente va a tener también la expectativa, más bien dicho,
tiene que tener una evaluación por parte de los mismos maestros. Los maestros, si bien es cierto ahorita podemos decir que no han estado tanto en contacto por esta cuestión de la pandemia, pero ellos van a ser uno de los puntos claves también, porque ellos pueden ver o pueden darse cuenta que hay un desarrollo menor en su aprendizaje, porque pueden ver que ellos pueden tener una correlación con sus amigos menor, que ya no se relacionan tan bien o que simple y llanamente se aíslan, ¿no es cierto? Y entonces eso conlleva a todo lo que habíamos hablado anteriormente. Y es claro, los padres y las personas que están alrededor del niño son los primeros evaluadores, y ellos son los que nos van a dar una pauta para poder manejar y evaluar bien por parte de nosotros los médicos el dolor. Esto es lo que puede ocurrir con los niños que ya tienen alguna edad y que pueden manifestarse de ese modo porque tienen temor a la consulta, tienen temor al médico, tienen temor a recibir algún pinchazo, en fin, esas situaciones que deben ser muy bien conocidas por los padres y por los maestros, como ha dicho el doctor Martínez. Podríamos pasar a hablar un poco sobre la epidemiología del dolor. ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor en los niños y en las distintas edades? Perfecto. A ver, nosotros tenemos que entender que el dolor es la primera causa de atención en consulta externa a nivel mundial, latinoamericano y en el Ecuador. Significa que todo el mundo está yendo por dolor a consulta externa, ¿sí? Dentro de emergencias, nosotros tenemos un estudio en el cual nos avalan y nos dicen que el 53% en un año llegan a emergencias por dolor. Dentro de ellas, el 50% por un dolor leve, el 37% por un dolor moderado y un 36% por dolor severo. Esto nos quiere decir que nosotros tenemos que estar en la capacidad de poder manejar este tipo de dolor y que los niños no están llegando por dolores leves, están llegando más por dolores severos y por dolores moderados. Ahora, dentro de ello, tenemos que entender que la mayoría de estos dolores están asociados muchas veces a patologías. Por ejemplo, tiene una apendicitis y tiene dolor, tiene una fractura y tiene dolor, ¿sí? Pero también va a haber dolores que no vamos a poder describirlos asociados a una patología. Y es allí donde nosotros tenemos que tener esa capacidad para poderlo manejar y poder dar una analgesia adecuada para que este dolor no perpetúe en el tiempo y provoque problemas a futuro en el niño un poco más grande, en el puberto y en la edad adulta. Aquí nuevamente juega un papel significativo, importante, la familia, sobre todo la mamá, que conoce tan bien a su niño y puede detectar pequeños cambios en su comportamiento que nos pueden ayudar en alguna ocasión incluso a intuir o a precisar el sitio en el cual el niño está percibiendo el dolor. ¿Podríamos, doctor Martínez, hablar un poco sobre los tipos de dolor? ¿Qué nomás puede el niño manifestar en un momento determinado con el dolor que siente? Correcto. En cuanto a los tipos de dolor, nosotros vamos a ver que hay varias clasificaciones. Dentro de ellas nosotros podemos ver una clasificación de dolor agudo y un dolor crónico. Este dolor agudo es un dolor que apareció en este momento, que fue por un golpe, que fue por alguna patología, que apareció y nosotros lo debemos tratar. Cuando este dolor permanece más de 8 semanas, ya no pasa a ser un dolor agudo, ya pasa a ser un dolor crónico, que anteriormente se pensaba de que en los niños no podía existir, de que no iba a perpetuar en el tiempo, de que el niño no sentía tanto el dolor, y eso es una mentira. Ya los estudios nos han dicho de que eso no es real. Un recién nacido prematuro ya tiene la capacidad de sentir dolor, ya tiene la posibilidad de sentir dolor, y si no es tratado de manera adecuada va a perpetuar y va a tener un dolor crónico por más pequeño que sea. No se diga en un niño recién nacido o en el preescolar, en el escolar o en el puberto. Entonces todos como personas podemos tener
esta sensación de dolor de agudo o crónico. De allí vamos a partir hacia otras clasificaciones que tiene. Si el dolor es leve, si el dolor es moderado o si el dolor es intenso. Eso es ya una característica que se va a ir dando de acuerdo a la patología o a lo que ha sucedido con el niño, ¿sí? Y de acuerdo a ello también vamos a dar su tratamiento desde el punto de vista farmacológico o no. Y la otra clasificación es un dolor que está dado por la parte nociceptiva, es decir, por el sentimiento a nivel de la piel, de los huesos, de los cartílagos, de las vísceras, ¿sí? Pero que cuando perpetúa en el tiempo puede provocar un dolor que se llama de tipo neuropático. Y este dolor neuropático ya es más complejo, es un dolor que va a afectar al sistema nervioso central. Y va a perpetuar y va a dar esa sensación de pinchazos, de calambres, de amortiguamientos que normalmente no deberían seguir. Pero a su vez ahora la Asociación Internacional de Dolor también nos da una nueva clasificación que se llama dolor nociplástico. ¿Qué significa este dolor nociplástico? Este dolor nociplástico está dado por ya cambios a nivel neuronal. Y este cambio a nivel neuronal es por una adaptación mala de la célula ante el dolor. ¿Qué hace esto? Que la célula se crea que normalmente debe tener dolor y se adapta. Se adapta a que todo el tiempo los estímulos que antes no eran dolorosos, ahora provoquen dolor. Y esto provoca a su vez que en niño, en el preescolar, en cualquiera de las edades, puedan presentar este tipo de dolor. Y entonces, ante ello, tenemos que trabajar para que esto no suceda, para que el cuerpo no se adapte a algo que no es normal y que más bien realice la función de poder estar en mejor para poder provocar que no haya dolor. Muy interesantes estos conceptos que vienen con la modernidad y con los estudios que ahora podemos hacer en medicina. Sin embargo, pese a que podemos conocer mucho, resulta que muchas veces alrededor de ciertos eventos que ocurren en la vida cotidiana se han tejido mitos y se han tejido realidades. Creo que podemos hablar un poco de eso. ¿Qué tenemos alrededor del dolor de mitos y realidades? Correcto. Dentro de los mitos había hablado yo un poquito ya sobre el hecho de que antes se pensaba de que realmente un paciente prematuro no iba a sentir dolor. Se podía ingresar a hacer un procedimiento quirúrgico y prácticamente era dormir al niño, pero no colocar ningún analgésico, porque él no iba a poder expresar y no iba a recordar este evento. Y esto se ha visto ya con estudios de que no es así, de que realmente los niños sienten, de que está desarrollado su sistema nervioso desde que nacen, así estén prematuros, y que ellos van a dar esta sensación de dolor y que luego los problemas van a producirse para tener dolores crónicos, problemas de dificultad en el desarrollo y muchas otras circunstancias. Ese es el primer mito y eso hay que tenerlo muy clarito, de que ya los niños sienten desde el nacimiento. No se diga en edades un poquito más adultas, ¿sí? El siguiente mito es el uso de ciertos fármacos. Dentro de ellos, nosotros, los médicos mismos, somos incapaces a veces de poder dar los opioides. Y hoy se ve que los estudios nos dicen que nosotros los podemos utilizar. Lo bueno de aquí es cómo tenemos que utilizarlos. Hay que saber utilizarlos para no crear el mito de la dependencia, ¿no es cierto? Que es uno de los que no, yo no deseo utilizar porque me va a crear dependencia y después voy a tener que utilizar toda mi vida. No es así. En dosis adecuadas, con el tiempo adecuado, los medicamentos, especialmente los opioides, no van a provocar ningún daño. Otro de los medicamentos que también se tenía un poquito de recelo es los antiinflamatorios no esteroidales, que podrían causar problemas desde el punto de vista renal, gastrointestinal, ¿no es cierto? Los mismos, ellos, si es que nosotros los utilizamos de buena manera, no vamos a tener inconveniente.
Lo importante en ellos es poder utilizarlos en corto tiempo y con dosis de acuerdo al peso del niño. ¿Qué podríamos decir en torno a esto con las medidas caseras que muchas veces se utilizan en nuestro medio, particularmente las agüitas milagrosas? Bueno, realmente las agüitas milagrosas son un poco más complejas en el sentido más hacia la creencia, ¿no es cierto?, que el hecho de poder utilizarlos de una manera adecuada. Tenemos que comprender que muchas veces el uso de estas agüitas milagrosas provocan más bien complicaciones para el tratamiento del niño. ¿Por qué? Porque como estamos esperanzados de las agüitas milagrosas, estamos esperando que haya una buena rehabilitación o una disminución del dolor en este caso, y permanecemos por más tiempo en casa sin poder llegar a donde el médico. Y esto provoca de que en muchas ocasiones nosotros tengamos más bien dificultad para poder tratar, o nos demoremos un poco más en el tiempo para poder tratar bien ese dolor. Me ha parecido extremadamente interesante esto de precisar que el recién nacido siente dolor, que es independiente de la edad gestacional, es decir, independiente del tiempo de embarazo, el niño al nacer puede manifestar dolor. Años atrás se hacían circuncisiones, por ejemplo, in vivo, y eso pues traía sus consecuencias. Ahora sabemos que cualquiera de estos procedimientos, particularmente los prematuros, que van a las unidades de cuidado intensivo neonatal, en donde van a tener muchas venopunturas, donde van a tener procedimientos invasivos, donde va a ser necesario tomar precauciones para que él no sienta dolor, porque si no lo hacemos, con el tiempo el niño se vuelve más sensible al dolor. No es que tolera mejor, se vuelve más sensible al dolor si no tomamos las debidas precauciones. ¿Qué medicinas podríamos recomendar para el manejo del dolor en la edad pediátrica, desde el prematuro hasta el niño de mayor edad? Bueno, el primer medicamento que siempre debemos tener a la mano y que realmente nos ayuda muchísimo, tanto al médico que está tratando como al padre, porque tiene mucha eficacia, tiene buena tolerancia y muy pocos efectos adversos, es el paracetamol, ¿no es cierto?, que nos ayuda tanto en dolor como antipirético, es decir, para la fiebre y para muchas otras circunstancias, ¿no es cierto? Y entonces ese es el primer medicamento en el cual nosotros lo podemos utilizar de buena manera. Fácilmente, es sencillo, puede tomarse en jarabe, en gotas, tiene muchas formas farmacéuticas y que nos ayuda muchísimo. Hay que entender que si nosotros tenemos un dolor leve, lo más seguro es que con el paracetamol estemos bien, ¿sí? Pero si tenemos ya un dolor un poco más intenso, un poco más fuerte, ya no solamente tenemos que utilizar el paracetamol, podemos utilizar los antiinflamatorios. Dentro de ellos, el de mejor elección en nuestro medio es el ibuprofeno, ¿sí?, que también con dosis adecuadas podemos dar un buen analgésico. Antes se pensaba de que no era bueno el unir paracetamol con ibuprofeno o con algún otro antiinflamatorio. Eso está desmentido. Más bien sí provocan una sinergia porque el paracetamol tiene una vía diferente de acción a los antiinflamatorios. Si bien es cierto, el paracetamol puede dar una pequeña acción antiinflamatoria, pero no es totalmente eficaz en ese sentido. Y cuando tenemos un dolor grave o intenso, nosotros utilizamos los dos primeros que habíamos hablado en dosis un poco más bajas. Hacemos un poco de sinergia y utilizamos esto para reducir entre un 40 a un 50% los opioides de baja tolerancia, de baja intensidad, y con ello utilizamos estos medicamentos y podemos tener una analgesia mucho más adecuada. ¿Qué podríamos recomendar en torno a lo que muchas personas creen, o muchos profesionales creen, muchos familiares suponen que es mejor la medicación inyectable para solucionar estos problemas? ¿En qué casos se recomendaría una inyección de algún medicamento? Correcto. Nosotros tenemos que tener claro que el medicamento para tratamiento de dolor
la primera vía es la vía oral. Siempre. Cuando yo no la pueda utilizar a la vía oral porque haya vómito, porque haya deshidratación, porque el niño esté un poco somnoliento o porque realmente no lo quiere tomar por alguna circunstancia en especial, entonces ahí podemos nosotros irnos a otro tipo de medicación o a otra vía de administración. Y después de la vía oral, nosotros lo que recomendamos es o intranasal, o vía rectal, o transdérmica. Y al final, si es que en realidad no se pudo lograr hacer este tipo de acciones o no tenemos el medicamento en estas presentaciones, irnos a la vía intravenosa. O cambia también el punto cuando el dolor es muy severo, cuando el dolor es muy intenso. Yo no voy a poder controlar tal vez con el paracetamol porque es un medicamento para un dolor más leve y entonces yo necesito ahí irme a la vía intravenosa para poder disminuir la intensidad del dolor en el menor tiempo posible con los menores efectos adversos posibles. Con esto que nos está recomendando vamos a lograr que el niño acuda donde el profesional de la medicina con el propósito de contar su dolencia sin temor, porque sabemos que la mayoría de ocasiones no va a ser necesario utilizar un inyectable para controlar su dolor. En esta misma ruta del alivio del dolor, hay situaciones en las cuales se puede aliviar el dolor sin recurrir a estas medicinas. Claro que sí. Hay que entender que el niño, como habíamos hablado y como bien dijo en un inicio, tiene temor, tiene recelo, tiene el miedo de ir porque lo vamos a pinchar, lo vamos a agredir o va a estar en un lugar que él no se siente cómodo, no se siente confortable. Y entonces nosotros tenemos que dar ese confort, ¿no es cierto? Y decirle al niño que vaya, que esté con su familia, no lo podemos separar. Tenemos que tener un ambiente que esté en relación a él. No podemos tener un ambiente muy opaco, muy distinto, sino algo que sea con relación a un niño, ¿no es cierto? Para que él se pueda sentir como que estuviese en casa, como que estuviera en un lugar que él esté más tranquilo. La música para los niños es algo muy importante. Pero no me puedo poner una música de un adulto, tengo que buscar una música que sea relajante, que esté más tranquilo. Y esto en estudios nos va diciendo que ya son recomendaciones de tipo A. ¿Qué significa esto? Que están ya dadas por la OMS y recomendadas para que todos nosotros adaptemos esto y adaptemos de una manera adecuada para que no sea solamente el médico de ir a dar una receta, sino que también el niño sienta ese cariño, ese confort al rato que va a ver a su médico y pueda salir ya con mayor tranquilidad y con menos dolor. Hace algo más de una docena de años, en el hospital en el que yo ejercí la pediatría y particularmente el cuidado del recién nacido, utilizábamos al niño alimentarle con el seno materno o darle una agüita azucarada. ¿Qué experiencia tiene al respecto? Desde luego, el hecho de que el niño puede adoptar ciertas posiciones, como por ejemplo la posición de canguro o el abrazo del oso con su madre o estando dando de lactar mientras nosotros hacemos la revisión, es importante porque él va a sentir seguridad y tranquilidad para que nosotros podamos dar el tratamiento. Hemos pasado revista a las partes generales de la materia del dolor. En una próxima oportunidad podré conversar con el doctor Martínez en algunos casos específicos cómo vamos a controlar el dolor. Así es que esperemos vernos en la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez.
Niñez, Salud y Sociedad.